Mucho gusto saludar a mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, columnista de dinero y socio de Techonomics.mx. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Andas allá en Boston? ¿Cómo se respira el ambiente en los Estados Unidos? Pues mucho calor, tocayo, es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Como te decía, mucho calor por acá, pero una ciudad muy bonita y muy recomendable de visitar. Pues fíjate que justamente quería hablar de un tema que concierne a Estados Unidos y a nuestro país, a México, en relación con el tema de comercio. En otras palabras, lo que ha estado en boga ahora es pues las agresiones y el discurso, la narrativa que ha estado sacando el presidente Trump. Y pues ahora parece que ya inició tal vez formalmente, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo de Estados Unidos, una propuesta, una base ya más sólida de lo que será la negociación de el TLC con México y con Canadá. Lo interesante de todo esto es que hace unos días, es decir, el lunes de esta semana, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, presentó justamente un documento ante el Congreso y ante la opinión pública y obviamente ante el gobierno, de las bases de la negociación, de la narrativa que quieren sacar Estados Unidos como país para justamente tener ese entramado de narrativa en cuanto a la negociación. Y estamos hablando de que en la introducción de este mismo documento, pues hay explicaciones que siguen muy bien con la línea, digamos que dogmática y muy populista del presidente Trump. Pero lo sorprendente de todo ello es que este mismo documento menciona más adelante los temas que ya son mucho más inocuos y mucho más tranquilos en términos de una negociación pues más profesional. Estamos hablando de que habla de temas de comercio electrónico, de protección al medio ambiente, comercio transnacional, entre otras cosas. Y ya no menciona, digamos, que algunas cosas que el presidente Trump ha estado mencionando mucho, tanto en su campaña como en su narrativa presidencial, que es justamente disminuir los déficits. Lo menciona en la introducción, pero no dice cómo lo va a hacer. Lo que sí menciona son temas que ya se habían negociado por parte de Estados Unidos en cuanto al acuerdo transpacífico, digamos que era un conjunto de negociación de 12 países que habían negociado ya con Estados Unidos, y del cual el presidente Trump se salió en los primeros días de su mandato. Ahora, ¿por qué menciono este acuerdo transpacífico? Porque ya era, como bien lo decía, una negociación que se había estado dando a lo largo de mucho tiempo, de varios años, en la administración de Obama, para integrar las economías del Pacífico con Estados Unidos, y entre otras cosas, pues mencionaba justamente este tema de comercio electrónico, protección al medio ambiente, leyes laborales mucho más progresivas, etcétera. Y estos temas es como si fuera una copia. Este acuerdo transpacífico se copió para incorporarse a estas bases en este documento de la negociación del Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, el discurso y la realidad de lo que está presentando el presidente Trump es totalmente distinto, y lo que estamos viendo es justamente esta contradicción de la narrativa por una parte y de las realidades por otra parte de las negociaciones de este tipo de tratados de libre comercio, y sobre todo la narrativa con México, ¿no? Por supuesto, y muchos componentes interesantes también. Algo que se ha destacado mucho, tocayo, es el tema, por un lado, de las compensaciones, es decir, menciona salarios, garantizar un salario mínimo, digamos, que es una discusión muy doméstica en México. Por supuesto, también la seguridad en el entorno laboral, y el otro, el tema de la corrupción, que también pues abona, digamos, a lo que en México se está avanzando en la implantación del Sistema Nacional Anticorrupción, o no se está avanzando, porque de hecho tiene bastantes áreas de oportunidad. Este componente, ¿cómo crees que va a jugar como parte de la renegociación? Pues mira, yo creo que en las negociaciones originales del TLC en el 92, 93, Estados Unidos fue muy enfático en incorporar ciertas figuras que para México eran totalmente novedosas, como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, reguladores específicos, y ahora en esta negociación o en esta narrativa pues se está incorporando, como bien dices, el tema de la corrupción, porque es un tema que en México se vive día a día. Ahora,
es interesante que muchos de estos elementos nuevos que se están metiendo en la negociación, como bien decía, ya estaban dentro del paquete de la negociación del Acuerdo Transpacífico, del TPP, por sus siglas en inglés, y ahora se están incorporando en estas bases, nada más, en esta narrativa digamos que jurídica, por así decirlo, de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entre otras cosas, algo muy interesante es que especifica algunas cuestiones de telecomunicaciones, diciendo que tiene que ser un mercado abierto, que se está buscando, entre otras cosas, que el mercado mexicano y el canadiense estén abiertos a las inversiones de Estados Unidos, y las reformas que les han estado implementando a lo largo de estos 20 años, creo que justamente están llevando para acá. Entonces, el punto principal aquí que quiero transmitir es que la narrativa del presidente Trump y la realidad del documento que ahora presentaron es totalmente distinta. Es, digamos que el dogma y la realidad, y eso pues da mucha tranquilidad no solo a los mexicanos, sino yo creo que también a los canadienses. Y es interesante que hace algunos días tuve la oportunidad de preguntarle directamente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el Tratado de Libre Comercio y la renegociación del mismo. Y creo que ellos están buscando, desde el punto de vista de Canadá, están buscando una negociación tripartita. No quieren quedarse fuera de la fiesta ni fuera de la negociación. Y obviamente pues Estados Unidos y Canadá tienen una relación muy distinta a la que tienen ahora con esta narrativa del presidente Trump, de México y de Estados Unidos. Así que digo que algo muy interesante, y creo que da hasta cierto punto tranquilidad con esta certeza del documento que se sacó para las bases de negociación. Y recordemos obviamente que en agosto, a mediados de agosto, inician formalmente las negociaciones del TLC, de acuerdo con los plazos que ha establecido México y Estados Unidos. Por supuesto, ahora hablabas del tema de telecomunicaciones en el cual tú tienes amplios conocimientos. ¿Cómo lo observaste? Es decir, esto cambia las reglas, sobre todo porque planteaba Lighthizer justamente que no haya barreras de entrada, es decir, que pudiesen venir jugadores estadounidenses sin necesariamente tener una participación minoritaria del 49% como lo tiene actualmente el marco legal en México, y hemos visto cómo una compañía como AT&T tuvo que comprar a Nextel, tuvo que comprar a Usacell para poder operar en México. ¿Cómo ves esta parte? Sobre todo porque puede haber resistencias, tú la sabes bien, en México, de dejar entrar, pero también la oportunidad de poder salir al mercado estadounidense. Pues mira, yo creo que la realidad, de la realidad del tratado original del 93 ahora es totalmente distinta, y en México hemos tenido varias reformas, y la más importante en el 2013 en el mercado de telecomunicaciones, y eso pues obviamente cambia totalmente la forma de negociar, al menos en este rubro en específico. Yo creo que el tema de las telecomunicaciones está casi ya resuelto, digamos, en términos de la apertura comercial y las barreras que antes existían. Si bien existen todavía grupos que son muy grandes, ya no es lo mismo como estábamos en el 93, y por supuesto a lo largo de todos estos años que culminó con la reforma de 2013. Yo creo que te diría que un tema más importante todavía, y que está interconectado, por así decirlo, es el tema de comercio electrónico, en donde ya se está buscando, incluso hoy salía publicado que se estaba buscando incluso modificar las reglas dentro del TLC para poder abrir aún más el envío de paquetes, porque de nuevo la realidad del 93 a lo que estamos viviendo ahora es totalmente distinta. No existía el internet, existía de una forma muy académica y no práctica. Y el comercio electrónico, pues ahora, si tú pides un producto de Estados Unidos, si cuesta $50 o más, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar el 16%, y lo que se está buscando por parte de Estados Unidos, al menos en lo que ha estado publicando el día de hoy, se está publicando, es que sea $800 de los productos que se importen a México, porque al final son barreras hasta no arancelarias, barreras que impiden el comercio entre los países. Así que, si te fijas, son temas pues de una negociación, digamos así, del día a día, una negociación de tres países muy importantes, de la región más importante económica del mundo, y yo creo que al final da mucha certeza de que estemos hablando de estos temas más técnicos que lo que estemos hablando
de que se va a totalmente cancelar el tratado o que se va a implementar medidas arancelarias muy fuertes en contra de México, ahí sí estaríamos hablando de otro tipo de temas y estaríamos retrocediendo, yo creo que alrededor de 50 años, cuando todavía las economías se basaban mucho en los aranceles para recaudar impuestos, recaudar fondos para sus arcas públicas, ¿no? Coincido contigo, tocayo, te mando un abrazo, pues te deseo que el calor no sea tan intenso y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a ti y a tu auditorio. Y...